Hola, bienvenido a una emisión más de la clase de física con el profesor Nicolás Torres Brauer. El día de hoy revisaremos la suma de vectores por el método analítico. Algunas cosas que tienes que saber antes de empezar a aprender el método analítico son las que están en pantalla. Si no las conoces, tranquilo, tienes tiempo para aprenderlas. Es importante que ninguna de las cosas que estén aquí sean totalmente desconocidas para ti, aunque no tienes que ser experto en ninguna. El método se basa en hacer un análisis trigonométrico en el triángulo que se forma entre dos vectores. Esto es muy importante que se entienda, porque siempre que tú sumes dos vectores, el vector resultante formará un triángulo, siempre. En consecuencia, este método solamente sirve para sumar vectores de 2 en 2. Si tuvieras que sumar 3 o 4 vectores, lo que tendrías que hacer sería sumar dos vectores y al vector resultante sumarle el otro vector y al vector resultante sumarle el otro vector y así sucesivamente, lo cual lo convierte en un método poco práctico para sumar muchos vectores. Luego, es necesario recordar que existen ángulos complementarios, o sea los que suman 90 grados, y suplementarios, los que suman 180. ¿Cómo entendemos esto? Pues muy sencillo. ¿Cuál es el ángulo complementario de 20 grados? Pues sería 70. ¿Por qué? Porque 70 y 20 suman 90. Hablando de suplementarios, ¿cuál sería el ángulo suplementario de 110 grados? Pues 70 nuevamente, porque 70 y 110 suman 180. Continuando con las consideraciones previas, hay que recordar que existen tres funciones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. Las tres las vamos a utilizar. Entonces no hay que tenerle miedo a estas operaciones y hay que recordar que las debemos de hacer con una calculadora científica, porque a mano es extremadamente complicado hacerlas. De hecho, antes de las calculadoras se estilaba hacerlas, más bien buscarlas en tablas, pero hoy en día la calculadora resuelve prácticamente cualquier problema, así que por complejas que fueran, tú no te preocupes, tienes una calculadora que las hace de forma automática y la parte difícil se la vamos a dejar a la electrónica. Por último, cuando un triángulo no es rectángulo, es decir, ¿qué significa que un triángulo sea rectángulo? Pues que uno de sus ángulos internos es de exactamente 90 grados, ni más ni menos, exactamente 90 grados. Esto lo vuelve un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué significa entonces que un triángulo no sea un triángulo rectángulo? Bueno, que ninguno de sus ángulos internos es de 90. Tiene ángulos o todos menores a 90 o uno mayor a 90 y los otros dos más pequeños. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180, eso nunca se nos debe de olvidar. Pero, en este caso, hay una diferencia. Cuando un triángulo es rectángulo, es decir, cuando uno de sus ángulos internos es de 90, le podemos aplicar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas básicas. Sin embargo, cuando el triángulo no es rectángulo, las funciones trigonométricas básicas y el teorema de Pitágoras no le operan. En este caso, a un triángulo que no es rectángulo, le tendríamos que aplicar las así llamadas ley del seno y ley del coseno. Todo esto que te estoy diciendo probablemente no lo sabes, no eres experto en trigonometría, no es necesario, tranquilo, no pasa nada. Nada más es importante que sepas de dónde voy a sacar ciertos conceptos y si tú gustas en este momento, pues pausa el video, muévete hacia algún texto y revisa qué es ley del seno, qué es ley del coseno, qué es seno, coseno y tangente. Durante los ejemplos voy a estar explicando un poco más a fondo. Por el momento estas son las consideraciones previas. Ahora, hay ciertas reglas con las que vamos a trabajar el método analítico. El método analítico básicamente lo vamos a dividir en tres diferentes procedimientos. El procedimiento a elegir va a depender del ángulo que hay entre los dos vectores que vas a sumar. ¿Por qué entre los dos vectores? Pues porque acabamos de decir que el método analítico única y exclusivamente sirve para sumar vectores de 2 en 2. Ok, ya habiendo entendido eso, el método analítico dice: tú tienes solamente tres posibilidades. Que tus vectores entre ellos tengan 0 o 180 grados, lo que significa que son paralelos. De hecho, significa que tienen la misma dirección, o sea, son vectores colineales y van o para el mismo lado
es decir, en el mismo sentido o bien en sentido contrario, pero forman una línea recta. Bueno, si ese es el caso, entonces los vectores se van a sumar o restar aritméticamente. Aritméticamente es una palabra muy larga y a algunas personas les puede asustar, pero significa que se suman como números. Es decir, si tú tienes un vector de tamaño 3 y un vector tamaño 4 y apuntan para el mismo lugar, tienen el mismo sentido, entonces 3 y 4, 7, ya, eso es todo. Si los vectores tienen entre ellos 0 o 180 grados, son colineales y se suman o restan aritméticamente. Profundizaremos sobre esto en su respectivo ejemplo. Segundo caso. Si los vectores que se van a sumar tienen entre ellos un ángulo de 90 grados, entonces los llamaremos ortogonales. Y estos vectores se van a sumar con dos fórmulas muy simples. La primera es el teorema de Pitágoras. Si lo recuerdas, el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sin embargo, para evitarnos toda esa teoría y a lo mejor algo que podría sonar difícil de entender, yo ya te puse las fórmulas aquí despejadas y con los nombres o la nomenclatura correcta. La fórmula que ves aquí abajo dice resultante es igual a la raíz cuadrada del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado. En su momento y en su ejemplo te lo voy a explicar con más calma. Ahora, si recuerdas el tema anterior, todos los vectores tienen que tener forzosamente un módulo o un tamaño o una magnitud y un ángulo, que es la dirección. R en este caso representa el tamaño o el módulo o la magnitud del vector resultante. El símbolo que está abajo, que es como una letra O con una línea cortada a la mitad, es una letra griega que se llama teta. Esta es el símbolo universal para denotar un ángulo. El ángulo en este caso, que se refiere a la dirección, se calcula con la tangente inversa del vector b entre el vector a. Con mucho detalle lo voy a explicar en el ejemplo, pero por lo pronto esa es la fórmula. Primer caso, los vectores son colineales, se suman y restan aritméticamente. Segundo caso, los vectores son ortogonales y se utiliza el teorema de Pitágoras y la función tangente. Tercer caso, los vectores no son ni colineales ni ortogonales, es decir, tienen un ángulo diferente a 0, 90 o 180 grados. Si esto fuera la situación, entonces se sumarán con las fórmulas que están abajo. R es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno del ángulo. Y el ángulo será calculado como el seno a la menos 1 de b por el seno de el ángulo entre ellos entre r. Esta r es el módulo del vector resultante. Aquí abajo están explicados cada uno de los símbolos que vamos a utilizar para que no haya confusiones. Ahí dice R es el vector resultante, θ es el ángulo interno, el vector A se llama A, el vector R se llama R, etcétera, etcétera, etcétera. Como últimas dos reglas, y estas son importantes para terminar el trabajo, tenemos que decir que, en primera, a menos que el primer vector tenga una dirección de 0 grados, siempre se requerirá un ajuste. Este ajuste depende de las posiciones que tengan o que guarden el vector resultante y el primer vector, es decir, el vector A en este caso. Si el vector resultante, ojo con esto, los ángulos siempre se deben de medir desde X positivo en contra del sentido de las manecillas del reloj. Si yo empiezo desde X positivo y empiezo a moverme en contra de las manecillas del reloj y me encuentro primero al vector A, es decir, al primer vector, significa que tengo antes del resultante el vector A, y en ese caso los ángulos del vector A y el ángulo interno del triángulo se tendrán que sumar. Puede que esto suene dificilísimo, pero es la cosa más fácil del mundo. En el ejemplo, te lo prometo, esto se va a hacer bien sencillo. Pero bueno, viene el otro caso. Si yo empiezo a contar desde 0 grados y al subir me encuentro primero al vector resultante, entonces no es una suma, es una resta. Pero insisto, todo esto que suena muy difícil, al final es extremadamente sencillo. Un consejo, esta no es regla, este es consejo. Siempre, en la medida de lo posible, siempre haz el dibujo de los vectores que estás sumando.
A diferencia del método gráfico, en donde el dibujo es lo que vale, aquí el dibujo no vale para nada, simplemente es para ubicarte. Pero el dibujo es muy importante porque además te ayuda a entender en qué cuadrante queda tu vector resultante, te ayuda a entender más o menos su tamaño, te ayuda a entender el ajuste que tienes que hacer y te ayuda a visualizar quién se encuentra primero, si el vector A o el vector resultante para el ajuste. En fin. Ojo, no te asustes con todo lo que acabo de decir. Yo sé que suena complicado, pero te prometo que es extremadamente sencillo. Vamos a ver los ejemplos y, ojo con este video, voy a hacer tres videos diferentes de ejemplos porque cada video va a tratar específicamente un caso. Entonces, por favor, no dejes de ver los siguientes 3 videos que te van a platicar sobre el caso 1 de método analítico, el caso 2 de método analítico y el caso 3 de método analítico, ¿sale? Como siempre, sabes que quedo a tus órdenes. Cualquier duda que tengas, por favor házmela llegar. Y no se te olvide que está el correo de Gmail y la página de Facebook para cualquier comentario. Nos vemos en el próximo video.